sé si me estoy explicando, pero le voy a decir algo, hermano. La Biblia dice que va a llegar un tiempo en que el espíritu va a ser tomado de en medio del mundo. Y ya eso que tanto le ha llenado a usted el corazón, en algún momento de la vida va a dejar de ser. Y esto es algo así como decir, ¿qué hago yo si en esta tierra se acaba el amor? ¿Verdad? ¿Qué hago yo si en esta tierra se acaban los buenos sentimientos? Le decía hace un ratito que la comparativa que estaba tratando de hacer es que alguien añoró y anheló tanto algo que cuando lo llegó a tener la experiencia fue sublime, si lo puedo decir de esta forma. Y tiene que ver con la añoranza de buscar la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? O sea, no tiene que ver la experiencia que usted tiene, el deseo, el gusto que usted tiene, sino tiene que ver o la podemos poner en comparación con cómo nosotros percibimos, anhelamos y queremos estar en la presencia de Dios. Perdone que le vaya a poner este ejemplo, pero yo no sé si de alguien de ustedes lo recuerda porque tal vez muchos jovencitos hay hoy acá, pero hace años, en los ochentas, porque antes de los 2000 existieron los noventas, antes de los noventas existieron los ochentas. Y para los que somos de los ochentas, la gente de los setentas y sesentas eran los old school. Ahora ustedes a nosotros nos dicen eso. Y yo creo que ya ni existe esa expresión. Hay de haber alguna abreviatura que yo todavía no sé. Pero déjenme regresar a eso. Hace muchos años había una canción, y perdone, insisto, la comparativa, que un grupo mexicano cantaba que decía, corro, vuelo y me acelero por estar contigo. ¿Alguien escuchó alguna vez esa canción? Ninguno. Una, porque son cristianos. Y otra, porque son muy jóvenes. Pero esa canción la cantaba una muchacha que decía que estaba profundamente enamorada de alguien. Y entonces decía eso, yo por demostrarte a ti que necesito estar contigo, corro, vuelo, mi corazón se acelera. Entonces yo le estoy poniendo ese ejemplo, perdone, porque no sé cuándo fue la última vez que uno de nosotros deseó realmente profundo en su corazón decir, yo quiero estar en los atrios y quedarme ahí y pasar un buen tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, qué buen momento, qué buenos tiempos pasé comiendo, cenando, platicando con unos amigos y con personas que quiero y qué buen momento? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, eso que pasé estuvo muy bonito? Y usted ahora puede comparar eso con decir, anhelo estar en la presencia de Dios como tal vez al principio lo hacía. Pero créame que ahora es más difícil por muchas cosas en la vida. Una, porque estamos a veces muy cansados. Otra, porque estamos muy trabajados. Otra, porque tenemos mucho que hacer. Y a veces, hermano, nosotros estamos tratando de concentrarnos. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno tiene una necesidad muy profunda en el corazón. Y no sé si alguna vez le ha pasado, pero usted de repente empieza a adorar al Señor y sus lágrimas se derraman y puede que alguien se le quede viendo así como que ya lo dejaron. O usted está tratando de concentrarse y meterse en la presencia de Dios en algún contexto, en algún entorno, y resulta que mientras usted está en todo eso, le cae precisamente el WhatsApp que usted estaba a esperar para cerrar algún trato, o le cae algún cobro, o le llega el negocio que usted estaba esperando, o la promoción en su trabajo, o cualquier cosa usted estaba esperando, y entonces eso lo saca de donde usted quería y necesitaba estar. Dios sabe lo que usted necesita. Y Dios sabe, se lo digo de corazón, Dios sabe que este tiempo es uno de los tiempos más difíciles para poder enfocar nuestra vida y buscar al Señor, porque hay muchas cosas. Y encima, hermano, yo no sé si lo ha sentido o tal vez alguien dirá, es que, pastor, usted hay un factor que está olvidando y es su edad. Pero yo no sé si a alguno de ustedes les pasa que hay en esas fechas que debería estar lloviendo, hay un calor que hasta sueño da. Solo soy yo. Entonces, todas esas cosas influyen para que nosotros, incluso el día de hoy, estuviésemos analizando si veníamos o no aquí. No sé si me explico y no se sienta mal, porque a todos nos ha pasado. Pero ¿sabe qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso hay una gran bendición.
Y usted está luchando contra todas esas cosas. ¿Y cree usted que Dios no se da cuenta cuando usted viene y dice, no, Señor, yo hoy mejor decido encender el carro, agarrar camino e irte a buscar, aunque tal vez no sean las condiciones adecuadas? Usted vino enfermo hoy. ¿Usted cree que Dios no lo está viendo? Que usted dice, me hubiera quedado en mi casa tranquilo, descansando. Entonces ahora ya transmiten el servicio. Dios conoce, pero usted tomó la decisión de venir y sorteó diferentes situaciones para llegar aquí hoy. Y encima de todo eso, hermano, hay muchos factores que distraen. Bienaventurados aquellos que vienen a lo que vienen. Bienaventurados aquellos que vienen y se encuentran con su Señor. Bienaventurados aquellos que saben que venir a ese lugar, que no es el lugar, sino es lo que sucede en el lugar, saben que eso puede ser la calma para su vida. Sabe que yo escuché de personas, y yo no lo sabía, pero yo escuché de personas que me decían a mí, estar en la iglesia, estar en la reunión a mí me libra de irme a una fiesta. Y no tengo nada contra las fiestas, pero a lo que voy es que la persona sabía que de ahí para allá ya no había punto de regreso. Y el Señor lo retenía de alguna manera a través de su presencia. Y así ha ido tratando Dios con muchos de nosotros. Dios tiene algo contigo esta noche. Dios hizo que tú vinieras hoy. Amén. Y quiero mostrar, como les decía hace un ratito, ¿verdad? La presencia de Dios está en medio de nosotros. Lo que pasa es que hay tantas cosas que hay en nuestro entorno que es como que fuera un cielo nublado, que uno quisiera ver tal vez un poco más la luz y la plenitud, pero el cielo está nublado. Y Dios lo que quiere de alguna forma es despejarte para que veas la luz y para que sientas lo que tanto necesitas sentir. Amén. Entonces yo le decía a usted que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos saben eso? ¿Eh? ¿Sabe qué me llama la atención a mí? Que en la Biblia dice que el templo del Señor tenía tres partes, ¿sí? Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? No sé si a usted le llama la atención, pero el templo de Dios, el templo que Dios le pidió a Salomón construir, le dijo, lo vas a hacer de esta forma y con estas medidas y vas a poner una parte, otra parte y otra parte. Son tres partes y eso no fue casualidad. Como cuando a Dios lo llaman santo, santo, santo. No es casualidad que lo llamen tres veces santo. No es casualidad tampoco que el mismo Jesucristo dijera, yo voy a poner mi vida y la van a tomar y la vuelvo a tomar al tercer día, perfecciono mi obra. Pues que le digo yo que el número tres es muy importante en la Biblia. Y resulta, hermano, que la Biblia dice que el templo del Señor, que fue construido por Salomón, tenía eso que usted ve detrás de mí, que es una imagen que yo copié hace algunos años y probablemente usted dirá esa imagen que fea la calidad, pero es que sí es viejita la imagen. Pero lo que usted ve ahí es precisamente cómo estaba establecido el templo por la parte de adentro, según los arqueólogos estudiosos de la Biblia. Era el Ulam, el Hecal y el Holy of Holies, que es el Beit HaMikdash, que era lo que le estaba diciendo hace un ratito. Beit, que viene de Kas, que es lugar santísimo. Si alguien alguna vez se preguntó por qué la iglesia se llama lugar santísimo, es porque lo que nosotros queríamos y sentíamos cuando la iglesia comenzó era que queríamos estar, como se dice comúnmente, hasta la cocina. Por eso, hermano, si usted ha venido alguna vez acá y ha sentido la presencia de Dios, es lo que Dios nos prometió desde el primer día que esa iglesia se fundó. No porque nosotros seamos los mejores, ni porque seamos buenos, ni porque ninguna persona lo haya hecho, sino porque lo que nosotros entendimos, hermano, y lo leímos en la palabra, era que en el lugar santísimo pasaba la gloria de Dios. Ahí caía el fuego, ahí habían querubines, ahí estaba el altar, y ahí llegaba un sacerdote cada ciertas fechas, y ese sacerdote servía al Señor, y allí estaba el arca del pacto, ¿sí? Y yo no sé si usted, tal vez alguien ahorita dirá, estás hablando muy rápido, por favor, con pausa y sin prisa. Pero mire, yo no sé si usted lo sabía, pero el arca del pacto fue lo que hizo diferente
al pueblo de Israel de las demás naciones. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien quería atacarlos a ellos y sabía Dios que los iban a atacar, lo primero que veía la gente era el pacto que ellos tenían con Dios. Y muchas naciones retrocedieron. Solo le pongo un ejemplo, perdón, no es de eso de lo que le quiero hablar, pero hay una historia que se cuenta que hubo un grupo de gente que se llamaban los filisteos, que se robaron precisamente eso que usted ve ahí donde están como los leoncitos con alas. Tienen un nombre y una forma, pero le quiero contar algo. Ellos resguardaban el arca del pacto, pero le quiero contar una historia rapidita. Resulta que vinieron un día los filisteos y conquistaron y se llevaron el arca del pacto y la escondieron y dijeron, la vamos a meter en el templo de nuestros dioses, dijeron. No sé si alguien de ustedes escuchó esa historia o la leyó alguna vez. ¿Sabe qué pasó? Ellos bien listos, perdón la expresión, pero ellos, tenemos una reliquia más para nuestro santuario y lo ponen, hermano, en medio del dios Dagón y otros dioses que estaban ahí. ¿Y sabe qué pasaba? Que ellos la dejaron ahí, llegaban los sacerdotes de Dagón y de otros dioses paganos al otro día y miraban que el dios pesado y los otros dioses estaban tirados, postrados ante el arca del pacto. Y el pueblo de los filisteos nunca estuvo tranquilo, nunca estuvo en paz, hasta que se dieron cuenta que el arca del pacto no les pertenecía, porque le pertenecía al pueblo de Israel y la tuvieron que devolver. ¿Sabe que de ahí surge aquel coro que cantamos a veces que dice, decapitó a Dagón, dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque donde está la presencia de Dios, hermanos, pasan cosas poderosas. Amén. Entonces, pensando en todo eso, como le digo, yo le estaba tratando de hacer ahí algunas analogías con relación a eso. Eh, solo, sí, sí, no. Déjeme ahí que que tiene que encender para poder, eh, es parte elemental de todo. Sí, bueno, vamos a ver si ahí están. Quiero hablarle de esas cosas que tienen que ver con el lugar santo, lugar santísimo, con el atrio. Y mire, esto como una analogía del cuerpo, el atrio. Y es bien curioso porque si usted lo ve así, nosotros venimos siendo espíritu, alma y cuerpo. Y el templo del Señor es atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y si lo queremos ver así, está como viendo uno hacia un lugar y el otro viendo hacia el otro lugar, porque tiene que haber una comunión o una unión del espíritu nuestro con el lugar santísimo. ¿Ya? Lo que pasa aquí tiene que ser algo espiritual. Amén. Para que realmente sea efectivo. Pero mire lo que pasa en el atrio, que es importante que usted y yo lo veamos. Qué bonito. Hoy traemos un poquito de imágenes y figuritas. Un poquito viejitas para el gusto de algunos, porque otros aquí han de decir, "Ay, yo me hubiera pedido a mí que yo lo dibujara y le hubiera hecho una cosa impresionante". Pero en una próxima será. Lo que usted ve ahí, antes de esa como habitación que está, es lo que se conocía como el atrio, o en otras versiones de la Biblia le llaman el patio del lugar. No sé si ustedes lo sabían, pero el atrio era el lugar al que todo el pueblo podía llegar libremente. Ahí sí podía llegar todo el mundo, ¿ya? Pero es impresionante porque ahí pasan cosas como, por ejemplo, la preparación del sacrificio. Y por eso en la Biblia, en Romanos capítulo 12, dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Cuando Pablo estaba hablando de eso, estaba diciendo, hermanos, ustedes, su cuerpo, lo que ustedes son, su físico, preséntenlo delante de Dios y dénselo a Dios porque Dios los está viendo. ¿Ya? Entonces no está mal que nosotros
hermano, en algún punto de nuestra vida tengamos algún tipo de expresión hacia la presencia de Dios que sea con el físico, ¿sí me explico? Pero pasan otras cosas. Usted puede ver ahí una especie como de recipiente grande que tiene un color como bronceado, que precisamente se le llamaba el lavabo de bronce. Y no sé si usted lo sabía, pero fíjense que ahí llegaban los sacerdotes sobre todo, y antes de presentar el sacrificio, el bronce brillaba tanto que la gente se podía ver. Y en aquel tiempo le servía a la gente como un espejo, ¿ya? Y entonces cuando alguien se miraba que no estaba presentable, se arreglaba en el atrio. No sé si me estoy explicando. ¿Sabe por qué le hablo de esto? Porque al final de cuentas, muchas de las cosas en las que nosotros ofendemos a Dios tienen que ver con nuestro físico, ¿sí? Por ejemplo, pecamos hablando, pecamos haciendo cosas que no deberíamos hacer, pecamos tocando, pecamos mirando. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando viene Dios y le decía a sus siervos, mira, antes de entrar al lugar santo, preséntate ante el altar de bronce para que cuando te veas puedas darte cuenta que necesitas ser limpio. ¿Me explico? Porque nadie podía pasar al lugar santo sin haberse limpiado. Era pecado de muerte. No sé si usted lo sabía. Mire, hermano, en este tiempo Dios ha sido demasiado misericordioso con muchos de nosotros. Pero pasaban todas estas cosas que usted ve, la preparación para entrar al lugar santo. Pero mire todo lo que la Biblia habla del atrio, que es lo que a mí me gusta de eso. Por ejemplo, dice, y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo, yo le seré por padre. Pero quiero contarle algo importante. Todos nosotros necesitamos paz en el atrio, que es el cuerpo, pero también es la primera parte que nosotros necesitamos presentar. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero a veces, hermano, nosotros, por decirle algo de tanto trabajo en la semana o de tanto de lo que hacemos y estar ocupados y lo que sea, hay un punto en la vida en el que realmente nos sentimos muy agotados. Y resulta que de repente, estando agotados, vamos y decimos, hoy voy a dormir mis 8 horas. Duerme las 8 horas y se sigue sintiendo cansado. ¿Por qué cree usted que pasa eso? En algunos casos pasa porque uno comió muy cerca de irse a dormir. Y está comprobado, según los médicos, que eso no es una buena práctica. Para que usted pueda descansar, usted tuvo que haber comido al menos 3 horas antes de irse a dormir. Si no, el mismo estómago que dicen algunos que es el segundo cerebro, le va a estar jugando malas pasadas, no va a descansar, porque su estómago va a estar procesando esa comida que usted se acaba de comer. O sea, su cuerpo no está, sigue activo, no está descansando del todo. Y como eso está conectado a la mente, al cerebro, usted empieza a soñar que el anticristo depredador y Godzilla lo vienen persiguiendo. Y usted va corriendo la cuesta de las cañas para arriba, ¿no? Descalzo y con el sol quemando. Y usted viene y dice, tuve una revelación al otro día, ¿no? Y no fue una revelación, simplemente pasaron ciertas cosas, pasaron cosas. Vaya, pero imagine usted que todo lo estuvo haciendo bien y de todas formas usted va, duerme y no descansa. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque su cuerpo necesita paz, ¿ya? ¿Y sabe por qué le puse yo como título a eso? En paz, en los atrios, en paz. Porque cuando Dios le habla a Salomón para que construya la casa del Señor, le está diciendo, tú vas a hacerlo, no lo va a hacer David. David era el que fue guerrero, pero Salomón era el Pacífico. No sé si usted lo sabía, yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos. Si alguien algún día más adelante quiere tener un hijo y, o va a tener un hijo, considere este nombre. Salomón significa
paz, pacificador, porque viene de shalom, la palabra directamente. No sé si me explico. Y entonces le dice Dios a David, tú lamentablemente manchaste tus manos con sangre de otros, pero mi hijo Salomón es pacífico. Entonces él sí puede edificar en el atrio. No sé si me estoy explicando. Mire, hoy en la noche antes de dormir, cuando se esté cepillando los dientes, véase el espejo y se va a dar cuenta que usted lo que necesita para muchas cosas en la vida es paz. No espere ni esperemos a que el último día de nuestra vida realmente pongan ahí adentro donde vamos todos, descanse en paz. Empecemos a descansar, pero con la paz del Espíritu de Dios en nuestras vidas, desde ya. Eso no significa que uno sea, hermano, muy lerdo, porque hay gente que confunde ser pacífico con ser lerdo. Le estoy diciendo, haga las cosas con paz. No importa lo que venga, hermano. Porque mire, ahorita están pasando un montón de cosas. Solo en cosa de un mes, como 5, no, como 10 terremotos en todo el mundo y en Sudamérica, como que ya está un poco sospechosa la situación, ¿verdad? Porque muchos países vecinos están siendo, la cosa es que están pasando todo tipo de situaciones, hermano. No tenga miedo, o sea, pues alguien va a decir, ¿usted por qué no tiene esas amenazas? No tenga miedo si en algún momento le dicen a usted que lo van a despedir. Saben que está haciendo bien las cosas. Usted solo diga, el Señor está conmigo. Y como dijo el coro, tú me vindicarás. Tú. ¿Usted sabe qué es vindicar? ¿Alguien sabe qué es vindicar? Es cuando a alguien lo infravaloran. Y viene Dios y dice, no, 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 ¿cómo así que a este lo estás tratando de menos? Yo lo escogí a él y me lo pones en el lugar donde tiene que ir porque él es mi hijo. Así como le pasó a Esther, o como le pasó a Mardoqueo. No le quiero hacer tan larga la historia, pero Mardoqueo era tío de Esther. Y había un hombre que dijo, voy a hablarle al rey para que mate a Mardoqueo, porque yo tengo conectes con el rey. Y todo el tiempo le andaba hablando mal de Israel y de Mardoqueo. Y entonces un día vino el rey y se enamoró de la sobrina. Y se dieron cuenta que había un hombre que no quería a Mardoqueo. Y así pasaron un montón de cosas. Al final a Mardoqueo lo pusieron en un lugar privilegiado porque era lo que Dios quería. Lo que le quiero decir con esto, hermano, es que Dios tiene para usted paz, para su cuerpo, para que usted diga, mi pulso no tiembla tanto todavía. Amén. Bueno, sigamos un poco porque ya es bien tarde. O sea, es bien tarde. No sé a qué horas comencé, pero ya es bien tarde, siento yo. Eh, Mire lo que dice en el Salmo 104. Dice, entra por sus puertas cantando alabanzas, venid a sus atrios entonando himnos y tributadle acciones de gracias, bendecir su nombre. ¿Saben qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos hablando esta noche? Que como yo le decía, el atrio es figura del cuerpo. Usted tiene que venir a la casa del Señor con su cuerpo y ya tiene que venir cantándole al Señor. No tengo nada contra nadie, contra ninguna situación de nada, pero yo le he contado a usted y últimamente he mencionado mucho de ese caso en específico. A mí me daba entre gracia y gozo ver a uno de nuestros hermanos que estuvo aquí por algunos años, que cada vez que comenzaba la alabanza, hermano, o sea, era algo que estaba en él. Comenzaba la alabanza, yo te lo conté hace pocos días, comenzaba la alabanza y empezaba a moverse, hermano un poquito más y agarraba todo esto como pizza. Y yo no hubiera hecho nada contra él, porque tenía el gozo del Señor. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que quien alaba al Señor es porque viene lleno del amor de Dios. Quien alaba a Dios está expresando porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, no lo leí, de la abundancia del corazón, o sea, al final lo que hay en nuestro corazón es lo que habla la boca.
Hoy me encuentro en corros porque lo que siento es salvación. ¿En dónde? Si usted siente salvación, usted va a decir, Señor, yo me siento con gozo y miro que todos los hermanos aquí están felices y veo que faltan algunos, pero yo te estoy clamando para que vuelvan. Y también te pido que tú llenes de gozo mi vida. Amén. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Amén. Bueno, sigo. Mire lo que dice también acá. El Señor ha prometido con su mano derecha en Isaías 68 y fuerte brazo. Dice, no daré otra vez su trigo como alimento para tus enemigos. Oiga lo que está diciendo. Ya hace un ratito Gaby estaba orando por la provisión y por la bendición. Y quiero decirle algo. Parte de esto tiene que ver con la Santa Cena. Yo no sé si usted lo había visto alguna vez, pero lo vamos a platicar más adelante con más tiempo. Pero todos comemos el pan y bebemos la copa, ¿verdad? Pero nunca nos hemos puesto a pensar que el pan, cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, estaba diciendo, todo esto es la provisión que yo le doy. Y mire lo que dice este versículo. Dice, no daré otra vez tu trigo como alimento para tus enemigos. Lo que está tratando de decir aquí el profeta Isaías, siendo la boca de Dios, es, yo no voy a permitir que otros disfruten lo que es para ti. ¿Saben por qué pasa eso? Porque Dios tiene promesas de bien y no de mal para tu vida. No es que Dios esté diciendo, le voy a quitar a otros para darte, sino está diciendo Dios, yo voy a ser justo y te voy a cuidar. Y luego dice, los extranjeros no se tomarán el vino nuevo porque por el que tú has trabajado duro. Hay un dicho popular que dice, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Y qué triste y qué feo es que uno se esfuerce tanto para perder tan rápido. Pero esta es una promesa del Señor. Y dice, sino los que cosechen el trigo lo comerán y alabarán a Dios. Y así que cada vez que el Señor le provee a usted, cada vez que le paguen, cada vez que usted tenga un sueldo, cada vez que usted cierre un negocio y algo le salga bien y tenga provisión, usted diga, Dios mío, vino de ti. Tú me diste la fuerza porque yo hay días que ya no aguanto. Y me diste la inteligencia, y me diste la capacidad, y me diste la habilidad para lo que estoy haciendo. Los que trabajen, dice, el vino lo beberán en mis atrios. Fíjense qué bonito. Y yo no es que esté diciendo aquí, van a venir y se van a emborrachar en un sentido literal, porque el vino alegra el corazón del hombre. Y cuando dice van a venir a mis atrios, está diciendo van a venir a mi presencia y van a agradecer porque están disfrutando lo que yo les he provisto. ¿A cuántos el Señor les ha proveído? ¿Y cuántos esperan que Dios les siga proveyendo? Hermano, alégrese en el Señor y diga, Dios mío, tú me diste, tú me proveíste, tú me abriste las puertas, tú me sostienes, tú me ayudas y tú me vas a seguir bendiciendo. Amén. Mire lo que dice acá. Vale por 1000 un día en tus atrios y prefiero quedarme en el umbral delante de la casa de mi Dios antes que compartir la casa con los malvados. Aquí está diciendo el salmista, preferiría quedarme. Y no crea usted que está hablando necesariamente de estar aquí, así como estamos. Está hablando, ¿sabe de qué? De que usted, lo que le dije al principio, de que usted entre a la presencia de Dios, la conozca y diga, Dios mío, ¿cómo me perdí de esto por tantos años? Como yo cuando llegaba a la iglesia miraba a alguien llorando de rodillas, postrado, adorándote, y yo decía, ¿qué le pasa a este hermano? Y hasta ganas de ir a hacerle así, ¿verdad? Yo conocí gente, hermano, de verdad te lo digo, conocí gente que antes no sentía nada. Y luego vienen y me dicen, mira, de verdad estoy empezando a sentir cómo el Señor está tocando mi vida y ahora no puedo parar. No puedo parar de leer la palabra, no puedo parar de estudiar, no puedo parar de escuchar de su amor, no puedo parar de escuchar alabanza, adoración. Y no es que yo ahora me sienta súper espiritual o súper religioso, sino que me siento libre, me siento bien. Dios quiere hacerte sentir bien. Amén. Y cuando te haga sentir bien, tú vas a decir,
vale más un solo día, porque eso es lo que decía David, pero eso es lo que decía el salmista. Decía, prefiero un día. Como si a usted algún día vinieran y le dijeran, mira, si te hicieran cambiar un día de vida y te dieran algo que tú anhelas, pero solo un día, ¿qué pedirías? ¿Qué pediría usted? El salmista lo tenía claro. Él decía, si voy a vivir solo un día, que sea en tu presencia. ¿Por qué quiero que me den toda la vida? Hasta Juan Luis Guerra lo encendió porque ya escribió una canción que tiene que ver con eso. Es mejor un día contigo que vivir 1000 años sin tu abrigo, dijo Juan Luis Guerra. Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño. Es que si uno siente la presencia de Dios, hermanos, mire, ahí te llena todo. Amén, ya voy a terminar. Mi alma suspira, hasta languidece por los atrios del Señor. Ni siquiera es por llegar hasta donde había que llegar, pero el salmista, insisto, lo tenía claro. Él decía, con conocer la presencia del Señor ya lo he ganado todo. ¿Sí? Mi alma suspira por tu presencia. Quiero pasar un poquito más, hermano, perdone, pero mire lo que dice acá. Tomarás el carnero de la investidura y cocerás su carne en el lugar santo. ¿Sabe qué pasa en el lugar santo? Que la carne se empieza a cocer, o sea, que empieza a quemar. Por eso es que nosotros hemos hablado tanto acá en la iglesia acerca de tratar con su alma. Ahora la gente sabe cómo le llama eso, prestarle atención a su salud emocional, porque las emociones están en su alma. ¿Sí? Los deseos de la carne están en el alma. Y aquí está diciendo, le está diciendo Dios con instrucciones al sacerdote, agarra la carne y cócela. O sea, quema tu carne. Bueno, quema la carne del carnero, como un sacrificio literal, pero en un sentido figurado es cose la carne, ¿sí? No dejes que tu carnalidad te gane. Y eso pasa en el lugar santo. Pero hay otra cosa interesante que pasa en el lugar santo, y yo le dije que iba a terminar. Dice en este versículo de 1 Reyes 6:3, en diferentes versiones, que habían ciertas medidas para el lugar santo, para el atrio y para el lugar santísimo. Y alguien dirá, ¿esto a qué viene? Pues viene al hecho de que las medidas eran importantes desde la perspectiva de por qué se habían puesto así. Por ejemplo, dice acá, la entrada del templo mismo medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho. De ancho medía lo mismo que el templo, dice. Y saben ustedes, ¿alguien me podría más o menos decir a qué le refiere o de qué o qué podría usted como extraer del concepto del número 9? No sé, ma, mira, apúrate porque ya te agarró la tarde. Nadie. Es un múltiplo de 3. 9 es un múltiplo de 3. 3 veces 3. Pero ¿sabe qué más? Cuando usted lee la Biblia en Mateo capítulo 5, dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, que usted cuenta y se da cuenta que son 9. 9 bienaventuranzas. Y usted cuenta en Gálatas 5:22 que dice, el fruto del Espíritu es amor, fe, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, son 9. El fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu, la profecía, el hablar en lenguas, el don de discernimiento, sanidades y todo que describe Corintios son 9. No crea usted que fue por gusto que en la Biblia dijeron las medidas con las que se va a construir el lugar santo tienen que ser de 9 metros, porque eso le va a dar estabilidad a su espíritu y a su alma. Usted y yo necesitamos mucho el fruto. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ser mansos.
necesitamos ser bondadosos, necesitamos ser amorosos, necesitamos ser perdonadores. Yo le dije en algún punto que hay un pasaje, hay una parte de Gálatas 22 que dice que uno tiene que ser templado. Y hay una palabra en todo eso, por ejemplo, que habla de, perdón, tal vez es mucho lo que le estoy diciendo, pero habla de soportándonos los unos a los otros, ¿sí? Y sabía usted que ahí en esa expresión de Gálatas dice que el tener ese tipo de paciencia, porque dice que el fruto del Espíritu es paciencia, la palabra que utiliza es una palabra griega que se dice macrotumai, que significa macro, grande, y tumai, aguante, como diciendo, usted tiene que aguantarse, pero eso solo lo produce el Espíritu. Y a veces nosotros decimos, no aguanto al hermano porque mire cómo me mira, y ni a usted lo está bien. Se tiene que trabajar en sus emociones, en el alma, el fruto del Espíritu. Amén. Ay, Dios mío. Y eso que es todavía más grande que lo que habíamos leído hace un momento. Dice, emplazó también las columnas en el pórtico del lugar santo, porque en el lugar santo habían columnas, por si usted no lo sabía, y eran dos. Y curiosamente esas columnas tenían nombre, no sé si usted lo sabía. ¿Quién le pone nombre a las columnas? ¿Usted tiene alguna columna en su casa que dice, ¿cómo está Luisita? No, y a la puerta, ¿va? Felipe, abrí, no. Pero en el templo habían dos columnas y las dos columnas en el lugar santo tenían nombre y tenían un significado, obviamente, que es, dice, erigió la columna derecha y la llamó Jaquín. Una de esas columnas se llamaba Jaquín. Y dice, y la columna izquierda y le puso como nombre Boaz. ¿Sí sabían ustedes de esta historia? Que en el lugar santo habían dos columnas y las dos columnas tenían nombre. Yo un día me puse a leer una cosa ahí que no está escrita en la Biblia, pero puede que haga mucho sentido. Dicen que el Salomón era tan inteligente que esas columnas no eran columnas solo así porque sí, sino que estaban puestas con nombres codificados para que cuando llegaran los enemigos a atacarlos pudieran echar a mano de las columnas y esconder ¿cómo se llama? El arca del pacto. Y por eso tenían nombre. Porque si llegaban los enemigos, ellos decían, es el momento, hay que hacer Jaquín y Boaz, y ellos entendían el significado, tenían que esconder el arca del pacto. Y eso habría un conducto subterráneo, dicen, porque el arca del pacto hasta el día de hoy es un misterio donde se encuentra. Cuando la encuentren, si usted ha pensado que ahorita ya va a ser el fin del mundo por las guerras y los rumores de guerras que hay, cuando aparezca el arca del pacto, ahí va a haber las noticias del mundo entero. Pero volvamos a eso. Jaquín significa establecido y Boaz significa firmeza. ¿Y sabe qué representa eso para el alma? Mire, hermano, una persona estable en sus sentimientos es una persona que agrada. ¿Sí o no? Porque uno a veces dice, ¿y este qué le pasó hoy? Ayer tan bonito que me estaba sonriendo y hoy me solo haciéndome caras. Alguien estable tiene sus emociones, sí, ¿verdad? Y dice, y firme. Pero sabe que yo hace muchos años estaba platicando de esto con alguien que practicó la masonería por muchos años. Y cuando terminé, llegó y según yo, que yo había dado una gran prédica, ¿va? Y viene, fíjate que te quería contar que eso en la masonería es fundamental, porque todos los que estudiamos para llegar al grado 33 tenemos que pasar entendiendo el significado de eso. Y me gusta y me llama la atención que hayas visto eso en la Biblia, porque Jaquín y Boaz es establecer y tener firmeza. Pero volviendo, aterrizándolo un poquito más a nuestro idioma, hermano, usted y yo necesitamos que nuestro lugar santo, que es el alma, sea firme y sea estable, ¿verdad? Y las emociones muchas veces, hermano, juegan rudo contra nosotros. Pero ahí lo dejo porque de plano, ¿verdad? Tenemos que seguir. Y ya termino. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando teniendo los brazos hacia el lugar santísimo. Dice acá, ¿sabía usted que el salmista muchas veces adoraba al Señor y ponía levantaba sus brazos y decía, yo quisiera estar ahí contemplando tu belleza? Yo le decía a usted que por eso fue que nosotros le pusimos como título
a ese lugar, como nombre a la iglesia. Por eso, después, detrás de la segunda cortina, estaba el lugar santísimo. Y eso implicaba que era el lugar en el que podíamos nosotros, o puede la gente acercarse al Señor sin limitación. Así que hermanos, teniendo confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, podemos ir hasta la presencia de Dios. Antes había un velo, antes algo lo limitaba. Ahora usted y yo no deberíamos de ponerle limitaciones a lo que Dios quiere hacer. Pero mire, yo no quiero manipular a nadie, ni quiero hacer que nadie acá venga y diga, ay, me están tratando de hacer creer que yo tengo que hacer tal o cual. No, solo le digo algo. Hay 3 grados. Y hay mucha gente que siente a Dios solamente para lo de la carne. Hay otros que sienten a Dios en sus emociones, pero hay otros que pueden llegar a sentir a Dios en su espíritu. Y esa gente no se va nunca. Y esa gente siempre dice, están cambiando las estaciones, las temporadas, la gente se va a un pastor, se muere un líder espiritual, cambia no sé quién pecó, no sé quién le falló, no sé qué cosas, no sé cuánto. Yo estoy insistiendo en buscar a Dios porque eso fue lo que el Señor me mostró desde el día que yo me metí hasta tu presencia, hasta lo más profundo. Y por eso cuando yo comencé hoy hablando, le dije, todavía hay más para usted. Crean, esto no se está terminando. Todavía hay más. Yo creo con mi corazón que Dios tiene todavía más, algo más para mí. No se ha terminado. Lo siento, no se ha terminado. Y estoy seguro que para usted también. El Espíritu de Dios quiere que tú lo conozcas como tal vez antes no lo habías conocido. Y que tú digas, no me debía haber ido, ¿no? Y que tú digas, ¿por qué me muevo? Y que tú digas, ¿por qué he sufrido tanto? Y que tú digas, ¿por qué he querido que alguien más valide lo que yo soy si solo Dios puede validarme? ¿Por qué tanto he andado buscando que el fulano, que el sultano, que no sé quién diga que soy bueno si Dios siempre me ha visto con amor? Hay un lugar para ti en el lugar santísimo. Tu espíritu necesita conectarse con Dios y que tengas experiencias buenas en Él. Y que tú digas, esto es conocer a Dios realmente. Esto es acercarse a Dios realmente. Yo quiero invitarlos a todos a que cierren sus ojos por unos minutos. Y cuando pedimos que cierren sus ojos, ¿sabe por qué es? Para que usted realmente enfoque su atención en lo que vale la pena. Porque de repente alguien se puede poner de pie, porque de repente algo en la organización del servicio pueda cambiar. Pero en realidad es para que usted ponga su mente y su corazón en lo que nosotros tanto anhelamos y necesitamos. Ahí donde usted está con sus ojos cerrados, hable con el Señor y dígale al Señor, yo quiero que tú te manifiestes a mi vida. Yo quiero pedirte que tú me toques con tu presencia. Yo quiero que tú me ayudes a vencer físicamente lo que necesito vencer. Y quiero encontrarlo en tu espíritu.